Presentem aquest projecte dels que, com dèiem, ens apassionen, aquest llibre Jo soc vosaltres, 6 poetes de Síria, un projecte que està ara mateix obert al Berkami, del que podem formar part, i amb nosaltres tenim el Mohamed Vitari, que és la persona que ha fet la tria, ha seleccionat els poetes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta iniciativa. 6 poetes que han fet una sèrie de poemes o han fet part de la seva obra arran del que va passar el 2011, on semblava que al món àrab hi podia haver canvi. Com neix aquest projecte de triar aquests 6 poetes, on hi ha homes i dones, i amb aquest període temporal de la seva obra poètica arran o des del 2011? Bueno, empezó el proyecto en el 2016 cuando había al margen de unas jornadas que hacían entre Sodebau, la Mostra Cine Árabe, y el Centro Cívico de Sedeta, y también la Biblioteca Pública de Gracia, Vila de Gracia, que me pidieron hacer una conferencia sobre la literatura en Siria, y de ahí salió la idea. Al principio no pensaba que va a ser un libro, pero claro, he empezado he puesto esta idea como una propuesta a los organizadores de explicar trayectoria de 6 poetas actuales. Es decir, porque cuando hablamos en el término literario aquí en Europa en general, en contemporáneo también a lo mejor señalamos a este tipo de literatura de los años 60, 70, 80. Claro. Para mí, yo digo, ya es la literatura clásica contemporánea. Tú defines actual, digamos, ¿no? Actual es la definición. Contemporáneo, sí. Contemporáneo. Poetas vivos, en activo y que están llevando adelante su obra. Después de esto, cuando ya hemos hecho la conferencia, empezó a salir la idea de que hay que hacer un proyecto, hay que recopilar los textos de estos 6 poetas. Y cuando yo empecé a recopilar los textos, no tenía también todos esos poetas. Claro. No tenía, uno estaba trabado en el sur de Damasco en un asedio que duró 6 años, otro poeta que estaba encerrado desde el 2013 más o menos, Wael Saadeddin, y otros exiliados, y otros y otras. Y otros y otras, efectivamente. 6 poetas actuales de Siria, cada uno con una historia y con una realidad. Con la intención, ¿cómo ha sido seleccionar? Decimos, si entráis en Berkami y ponéis Jo soc vosaltres, o ponéis directamente, si entráis en Berkami y ponéis Siria, ya os sale el proyecto y podéis formar parte. Hay un montón de recompensas para toda la gente que nos gusta y que os gusta no solo la poesía, sino toda esta conexión con el mundo árabe, que aquí somos bastante apasionados del mundo árabe, y sobre todo esta manera de entender cómo la cultura trasciende un montón de cosas, ¿no? Y que es como la única herramienta al final que tenemos que intentar defender cuando todo lo demás parece que cae. ¿Cómo se escoge qué poemas? Hablábamos, o en la descripción del proyecto en Berkami aparece que es obra a raíz del 2011, no sé si a raíz de las primaveras árabes, o tú has querido buscar obra, como decías, actual y reciente de estos poetas, porque es gente joven también, pero hay algunos que tienen una trayectoria ya bastante consolidada. Vale. Yo cuando elegí poetas, que me importaba esto mucho, elegí poetas que tenían o son poetas antes de la revolución, es decir, no o antes de lo que pasó en Siria, o lo que está pasando antes de la revolución, antes de la guerra. Eso es un punto muy importante para mí, o era y aún es muy importante para mí, porque siempre en estas situaciones excepcionales humanas que vivimos, siempre salen productos temporales. Son importantes, pero yo no quería caer en este agujero y elegir poetas que han empezado su carrera poética o literaria antes del 2011. Menos una poeta, se llama Nesrin Akram Khoury, que empezó su carrera en el 2015 y ya publicó dos poemarios y una novela en estos más o menos 3 años. Yo explico en el prólogo del libro que hay que tomar
o hay que tener cuenta el contexto sirio y el texto que he elegido. El texto que he elegido son textos que reflejan el contexto de los últimos 8 años. Vale. Pero siempre digo, ojo, es que el texto que estamos tratando sí que refleja el contexto sirio, pero el texto es otra cosa. Es decir, por lo tanto, yo no entro a estudiar el texto poético, su belleza y su característica poética, sino yo presento o recopilo textos en tiempos concretos que han escrito cada poeta o que ha escrito cada poeta. Por ejemplo, tenemos Wael Sa'd-ed-Din, que escribió su poemario durante su detención, digamos. Y es un poemario aún no se ha publicado. Yo estoy editando su libro en árabe y en el mismo tiempo he cogido textos concretos. Tenemos también Abdallah al-Hariri, aparte de ser médico y que entró al asedio del sur de Damasco finales del 2012 para curar la gente, digamos. Era el único médico, pero es poeta también, aparte de esto, y publicó antes del 2011. También Wael Sa'd-ed-Din, el que le digo yo o lo nombro, por ejemplo, el poeta de la celda o el poeta de la cárcel, porque clasifico también cada poeta. Abdallah al-Hariri escribió también su poemario dentro de este asedio del sur de Damasco, que duró 6 años. Y prácticamente estaba él en el Yarmouk campo, el barrio de los refugiados palestinos en el sur de Damasco. Y claro, es un barrio, como una puerta al centro de Damasco. Es decir, durante 6 años esta poeta está escribiendo sobre su nostalgia a esta ciudad tan bella, Damasco, y mirándola desde las azoteas del Yarmouk y sin poder llegar al centro, que son más o menos 7 minutos. Es el segundo, el tercero, o la tercera Rasha Omran, que es la única poeta que no es joven, que ella nació en el 64, pero yo la elijo porque es una conexión muy importante entre esta generación de 80, de los años 80, y la generación anterior que ella. Por eso yo creo que es una relación muy importante en todo esto, aparte de que ella era de los primeros intelectuales que se pusieron contra el régimen y contra su violencia usada en las manifestaciones. Tenemos también Talal Bukhadr, aquel poeta que tiene una alma muy limpia, muy blanca, que estaba estudiando periodismo y filosofía, y por una decisión filosófica deja las 2 carreras antes de 2 meses de graduarse. Por ejemplo, estaba haciendo cada carrera en una universidad. Una carrera lo estaba haciendo en la Universidad de Damasco y la otra en Beirut, porque Damasco y Beirut están muy cerca, son 2 horas en taxi y ya estás en la otra y a 2 capital, meses lo dejó. Digamos. Lo dejó por una filosófica. Qué bueno. Él es sobrino de un poeta y intelectual de los más importantes en el siglo sirio, de los más importantes del siglo pasado y este siglo. Cambió su apellido para que la gente no hacen una comparación entre su tío y él. Y aquí también tiene su perspectiva de la situación en Siria, que pasó. Él se ha exiliado el primero al
a Líbano porque le pidieron, él hizo los servicios militares porque son obligatorios a todos los chicos en Siria, pero él los hizo hace ya muchos años y el régimen le ha pedido como reserva y él se ha exiliado a Beirut al principio, después a Turquía y actualmente es exiliado en Turquía. También, por ejemplo, tiene perspectivas sobre lo que hemos vivido los últimos años, de estos acontecimientos que pasaron en el Mediterráneo. La gente ahogada, por ejemplo, tiene un texto que recopilo y está en el libro, que yo en un verano, estando en Cataluña, viviendo en Cataluña, no he ido a bañarme en la playa, porque este texto que habla al Tal Albujader te hace paranoia y te crea miedo de tocar o de ir a la playa. Y tenemos también Nesrin, ya lo hemos hablado. Nesrin es de Homs, de la primera ciudad destruida, y ahí veremos también la sensación de una poeta mujer de los primeros, la Homs o la población de Homs es la primera prácticamente, de las primeras o la segunda población destruida, ¿no? Destruida o atacada, ¿no? También se han desplazado, la población se ha desplazado totalmente porque solo lo que queda de Homs es un barrio y claro, ahí vemos en sus textos cómo ella trata este desplazamiento desde una mirada de una mujer, y dentro de este conflicto después de la revolución, digamos, pues la revolución ya empezó un conflicto prácticamente, es muy parecido a lo que pasó en la Revolución Española y la Guerra Civil. Podemos hacer una gran paralelismo, ¿no? Claro, y comparación. Por lo tanto, también podemos ver, es importante ver la sensación y escuchar la sensación de una mujer, porque yo creo en estos conflictos humanos también el dañado o la dañada, la más dañada es la mujer, es la madre que pierde un marido, que pierde un novio, que pierde hijos, que queda sola, que no sé qué, que sufre también, aparte de lo que vivimos hoy en día, el machismo que está aumentando en el mundo, hay también el machismo estatal. Sí. I què hizo también el régimen con estas mujeres. Aquí tenim una miqueta el panorama d'aquests 6 poetes i poetesses que formen part d'aquest llibre, com dèiem, Jo soc vosaltres, 6 poetes de Síria, que s'està fent una campanya al Berkami, que estem segurs que sortirà i que perquè surti hem de contribuir tots nosaltres amb aquesta visió i amb aquesta voluntat. A més, una de les coses que tu tenies clara o que volies que es pogués fer és que fos bilingüe, un llibre bilingüe, que es veiés l'àrab i el català, no? L'àrab, com aquí que hem parlat i parlem molt sovint del món àrab, perquè com dèiem ens interessa molt, com diu el meu admiradíssim Emilio González Ferrín, aquí hem decidit que no hem evitat la nostra història i decidim que Espanya és una cosa fins al 711 i a partir del 1492 i el pollo d'entremedio, que era un país àrab, que era un estat àrab i musulmà, ens hem oblidat. Això per tu era fonamental, aquest bilingüe, un llibre bilingüe, edició bilingüe. Y era muy importante para mí editarlo y publicarlo, el primero bilingüe árabe-catalán. Y también empiezo aquí un poco de tratar una herida un poco relacionada con mi exilio. ¿Sí? Yo también cuando he llegado a Madrid, he ido a Alicante, después de Alicante he ido a Madrid, he vivido 8 meses en Madrid, después cuando ya me han dado el asilo político y todo, me he mudado a Cataluña, a Sabadell. Y actualmente vivo en Barcelona. Pero la situación, digamos, económica del país
la crisis y la situación también de todos los jóvenes hoy en día, te empuja esta situación a estar currando todo el día, no tener tiempo de estudiar. Al final, cuando ya he tenido una situación económica más relajada, empecé a estudiar el catalán, porque yo soy filólogo, yo he hecho filología hispánica en Siria y ahora este año también estoy terminando estudios en lenguas semíticas. Y creo, aparte de todo, de estos puentes que se crean entre las lenguas, ¿no? Yo, por ejemplo, empiezo de este punto personal también de que sí que ahora he terminado el segundo curso en catalán, estoy siguiendo estudiando con la plataforma, con Conserci, pero quería empezar este puente concretamente, que sea este proyecto un principio de un puente que no se va a terminar, ojalá, para que hagamos un intercambio, porque yo puedo leer la literatura catalana y leo la literatura catalana y estoy acabando una traducción del Miquel Martí y Paul al árabe. Sí, y es una también selección poética que estoy trabajando hace 2 años, estoy leyendo poco a poco y es la idea. Es que ahora tenemos que hacer este puente, porque la literatura catalana es una literatura rica, desconocida, totalmente, por muchos motivos, por muchas cosas, y también las traducciones que hay en catalán desde el árabe son muy pocas, pero son 2 culturas, tienen una riqueza y una acumulación histórica muy importante y tienen una relación. Es decir, antes, por ejemplo, ahora si decimos el catalán ajamiyat, a los catalanes aquí no saben qué es. No saben qué es el catalán ajamiyat, pero el catalán ajamiyat es una forma, era de los andalusíes, digamos, y cuando decimos el andaluz, no decimos, no es Andalucía, es la península. Es la península entera, excepto las vascongadas, digamos. Claro, y es una lengua o textos escritos en catalán, pero en árabe. letra árabe, en grafía árabe o al revés. Y esto hay manuscritos en la Universidad Central. Esto Dolors Bramón ha tratado muchísimo en Valencia, sobre todo, ¿no? En Valencia. Y si bueno, por si alguien se piensa que Al-Ándalus es Andalucía, Al-Mansur, que era el gran azote de la cristiandad, asoló Barcelona y arrasó Barcelona. Quiero decir que aquí éramos, como decía la Rosa Montero una vez, dice, cuando España expulsa a los musulmanes, ¿a quién expulsó? Si éramos todos musulmanes, ¿no? Si Hispania, como le llamaban, Hispania, era toda musulmana. Este proyecto, como decimos, Jo soc vosaltres 6 poetas de Siria, que está en Berkami, es también, nos queda muy poco tiempo, pero te lo quiero preguntar, esto también es un triunfo particular tuyo de toda tu vida en la que has pasado por la cárcel, en la que has tenido que dejar tu país, en la que ya naces en un campo de refugiados y ahora tú devuelves con cultura, ¿no? y con literatura y con talento y con sensibilidad todo este bagaje, en vez de devolverlo de una manera mucho más visceral o mucho más desagradable. Esto es el pequeño gran triunfo que queda a la gente que tenemos esta sensibilidad o a la gente de la cultura. Claro, porque yo digo siempre, mira, en nuestra historia humana siempre había conflictos entre la población, siempre había guerras. Siempre. Pero hoy en día somos más abiertos y tenemos más conciencia de ver las cosas. Y yo digo siempre, los hijos de hoy no tienen nada que ver con los hijos de ayer. Por lo tanto, yo veo esta forma cultural de puentes y intercambios entre lenguas es la forma más correcta de hacer relaciones entre la población, olvidando las fronteras, olvidando las diferencias culturales y todo eso. Es el arte que también nos une. Pero, ojo, también no podemos olvidar que cosas políticas que estamos tratando, que estamos sufriendo toda la humanidad hoy en día. Pero es manera de poner al margen
todas las autoridades políticas que nos manipulan y enfocarnos en una cosa muy sensible y común y entre nosotros. Esta entrevista nos ayuda a entender un poco más este libro, que estamos seguros que va a salir, pero que invitamos a la gente a que participe en Berkami, que aquí hablamos muchísimo de Berkami, con mucha frecuencia de los proyectos de Berkami. Está este proyecto Jo soc vosaltres, 6 poetes de Síria, en edició bilingüe català-àrab, que és una idea fantàstica i meravellosa per tota la gent que ens agrada la cultura, la literatura i tota la gent que estimem i entenem tot el món àrab i tota la tradició poètica, a més, que és enorme, desconeguda, com ens deia el Mohammed Vitari, però enorme la tradició poètica. Essencialment el món àrab neix amb la poesia. De fet, la poesia és pràcticament prèvia a la prosa, però a nivell, durant molts segles, era absolutament el més refinat. Mohammed, que vagi molt bé aquesta aposta, que vagi molt bé aquest Berkami, tant de bo que surti, estem segurs que sortirà, i que sigui el primer de molts ponts que connectin aquestes parts del Mediterrani que